glorioso ejército, al ejército vencedor del CENEPA, y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, el otro inglés significa una manera distinta de aprender. Esta mañana quisiera compartir con quienes nos escuchan estos beneficios a los que ya muchos de nuestros estudiantes se están haciendo acreedores, porque salimos de la educación tradicional para pasar a una educación moderna. Tú comprenderás que ya en plena época de la globalización debemos usar nuevas metodologías, porque en nuestro país los ecuatorianos tenemos maneras muy particulares de aprender. Y justamente en eso radica la investigación que yo pude realizar para llegar de una manera más efectiva a nuestros estudiantes. ¿No es cierto? Nuestros estudiantes adquieren hábitos de lectura, se sienten más motivados, ya no traducen, porque antiguamente teníamos que traducir, éramos un poco esclavos de la traducción. Mejoran su parte gramatical porque al hacer una cobertura de esta estructura del idioma, ellos se sienten más motivados, realmente aprenden ya un inglés general y también inglés técnico. De hecho, nuestros estudiantes están aplicando a maestrías, a doctorados, a carreras fuera del Ecuador, en países angloparlantes y donde el inglés también puede ser una potencia, ¿no? Antes de esta entrevista estábamos conversando acerca de que la forma de aprender de los ecuatorianos es muy diferente a la de los otros países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que está aconteciendo acá en el Ecuador? Que a pesar de estudiar durante tantos años, los ecuatorianos no podemos hablar fluidamente otro idioma, en este caso el inglés. Mira, Ileana, precisamente creo que el trabajo que se ha venido haciendo por años ha sido muy bueno, muy positivo, pero pienso que debemos tomar un giro, hacer un giro y tratar otras opciones. Por ejemplo, yo tengo una premisa muy importante que dice: estudie menos, aprenda más. A veces nos encerramos mucho en el tema de estructuras, de fórmulas gramaticales, de composiciones gramaticales, que en fin de cuentas solamente quedaron en la teoría. Pero en la práctica ha sido muy poco lo que nosotros hemos desarrollado. De hecho, lo que nosotros estamos logrando con este nuevo método en nuestro centro educativo es que las personas sean independientes, porque el sistema internacional de aprendizaje, que se llama el Marco Común Europeo, cuando el estudiante alcanza el nivel B1 o B2, que significa una suficiencia, quiere decir que es un usuario independiente. Pero todas las estrategias que hemos venido desarrollando en estos últimos años ha hecho que seamos dependientes. De hecho, buscamos un profesor, una academia, un instituto, una escuela de idiomas, y no lo hacemos por cuenta propia. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar estas destrezas para que el estudiante sea autónomo y realmente lo practique de manera más constante. Existen diversas formas de aprender, pero no siempre funcionan. En este caso, muchos estudiantes dicen, bueno, pues me voy unas vacaciones, quizá un intercambio educacional, ¿no? Pero sin embargo regresan y vuelve a lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Sí, mira, Ileana, esta es una situación muy buena la que tú planteas. Yo considero que aquí en el Ecuador uno debe mejorar las competencias comunicativas notablemente y luego viajar para sacarle ventaja a esa inversión en el viaje. Divertirte, realmente poder interactuar con las personas de otros países y no estar tratando de traducir todo. ¿Qué pasa? Que la gente se gasta el dinero para viajar, para estadía, comida, etcétera, y regresa casi con el mismo nivel o lo poco que aprendió. Bueno, no puedo generalizar. Hay personas que en poco tiempo logran regresar a nuestro país con muy buen nivel, pero lo general es que suban muy poco de nivel. Eso quiere decir que no desarrollaron todas sus destrezas de aprendizaje cuando estudian el idioma inglés, y me refiero a eso con los estilos de aprendizaje, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, y de eso se encargan los maestros y las distintas actividades que se desarrollan en el aula. En este caso, ¿qué es lo que le hizo a usted, Eduardo Reynoso, aplicar o crear este nuevo método? ¿Qué es lo que le motivó? ¿Qué es lo que le incentivó? ¿Y cuál fue la base de este estudio? Gracias por la pregunta, Ileana. Básicamente fue una realidad con mi hija. Mi hija, al terminar la secundaria, ella me pidió pasar aproximadamente un año en los Estados Unidos y me decía: papi, la verdad es que durante los feriados estoy ahí con mi familia, con mis amistades,
pero cuando ya regresemos a los días normales, ellos irán a trabajar, se irán a la escuela y yo me quedaré sola. Entonces yo le decía, bueno, puedes ir a una escuela local a recibir instrucción de idioma inglés. Y era una alternativa, pero no se iba a pasar todo el día en la escuela. Entonces le dije, mira, deberías desarrollar ciertas estrategias para estudiar por cuenta propia, pero ella per se no lo podía hacer. Entonces ahí fue el punto de partida. Empecé a pensar cómo hacer para que ella sea autosuficiente, independiente, para que vaya mejorando el idioma aún estando sola. Y ahí nació este tema de desarrollar estas destrezas para mi hija ecuatoriana, que ella pueda mejorar en poquísimo tiempo, aplicando las técnicas que yo le enseñé. Ella logró progresar muy rápidamente. Tal es así que a los casi 2 meses que yo le llamé, me dijo, papi, increíble, todo esto que me dejaste me está sirviendo y estoy mejorando notablemente. ¿Por qué los ecuatorianos somos diferentes en asimilar o en captar, por ejemplo, cualquier otro idioma, incluido el inglés? En este caso, siempre se dice que el sistema educativo con respecto a idiomas extranjeros es muy repetitivo y memorístico. ¿Es tal así o no? Podría ser. Yo no me quisiera arriesgar a generalizar, pero podría ser, sí, uno de los factores para que los ecuatorianos no hablemos inglés de una manera competente es el pretender aprender o recitar el idioma de una manera memorística, de tal punto que al día siguiente o en la tarde o a la semana ya no recordamos qué dijimos de memoria. Y también, como yo te decía al inicio, Ileana, mucha regla gramatical, eso realmente nos desmotivó. Entonces, lo que nosotros pensamos es que en el aula, cuando nosotros minimizamos el grupo de estudio, cuando personalizamos la educación, logramos efectos muy importantes porque atendemos, las necesidades de cada estudiante. Es decir, nosotros usamos el principio de la individualidad biológica, porque todos los estudiantes somos iguales, pero tenemos características particulares que nos hacen diferentes, y es función del maestro, es función de la escuela, dotarnos de un sinnúmero de actividades, de tal manera que nosotros, por ejemplo, hacemos muchos talleres prácticos en nuestro curso del otro inglés, en el que le ayudamos a descubrir a la persona cuál es su mejor programación o reprogramación neurolingüística, y también le ayudamos a descubrir su mejor estilo de aprendizaje. En eso radica básicamente nuestro éxito, mi querida Ileana. En este caso, ¿por qué es un reto hablar una lengua extranjera? En los últimos años, por ejemplo, se puede notar que ya les exigen para poder se graduar de tercer nivel y de cuarto nivel, que dominen el inglés, en este caso que participen o que aprueben algunos ciclos. ¿Esto es positivo o no? ¿O esta táctica debe estar acompañada por otras alternativas, otras estrategias? A mí me parece muy positivo que la ley ecuatoriana exija a nuestros estudiantes un nivel de suficiencia al término de su carrera, ya sea esta de tercer nivel, cuarto nivel, etcétera, porque la modernidad y en otros países se exige el manejo competente del idioma. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, y lo que tú dices es cierto. No solamente vamos a regirnos a la escuela formal, pero también hay otras alternativas como el otro inglés, donde los estudiantes en muy poco tiempo pueden lograr efectos muy, muy deseados. Ahora bien, considero que los estudiantes tienen la posibilidad de elegir la manera de aprender. Hay que tomar en cuenta algo: la juventud aprende de una manera distinta, Ileana. Es impresionante cómo en nuestro país, en pleno siglo XXI, seguimos usando en las escuelas estrategias del siglo pasado. Y hoy la modernidad, nuestros chicos, nuestros millennials, la adolescencia, ellos tienen otras maneras de aprender, utilizan otras estrategias para aprender. Entonces los maestros también tenemos que actualizarnos en ese sentido, dar apertura a la modernidad, entender a nuestras generaciones, no conformarnos con aquello que hemos venido haciendo en el aula por años, sino que también tenemos la obligación de actualizarnos y de estar a la par de la juventud.
Eduardo, entonces, ¿cómo se aplica esto de la práctica de la programación neurolingüísticas e inteligencias múltiples? ¿Por qué esto de inteligencias múltiples? Mira, estas son 8 inteligencias múltiples que tiene cada individuo, cada ser humano, y nosotros debemos recurrir a estas características particulares para motivar a la educación, porque la motivación es clave en la educación, en el aprendizaje. Entonces, es como que no usamos el 100% de nuestras capacidades. Nos quedamos con un mínimo porcentaje, y en estos talleres que te digo, Ileana, que son muy prácticos, realmente recurrimos allá y logramos efectos muy, muy buenos. ¿Y está dirigido a dónde? Está dirigido prácticamente a toda la población. Ahora, lo que nosotros básicamente trabajamos es con adolescentes, ¿no es cierto? Y también bajo la supervisión de sus padres, en el sentido estrictamente de que les motiven, de que sean constantes en el manejo del idioma, y sobre todo trabajamos con adultos de 18 años para arriba. No hay límite. No hay límite. Fíjate que mi padre tiene 74 años y está intentando y lo está logrando, porque hay gente que a los 40, 50, 60 me dice, no, yo a mi edad como que ya no puedo, y no es verdad. No existe límite, ¿no? Entonces, aplican todas las personas que realmente deseen mejorar. Como te decía, gente que quiere aprender inglés técnico también sirve. No solamente en inglés general, y si quieren hacer carreras de posgrado fuera del país, muy, muy bienvenidos. Eduardo, queremos agradecerle por su presencia, sobre todo por darnos a conocer que hay métodos en los que uno puede acceder con la finalidad de aprender otro idioma. Claro que sí. Ileana, ¿me permites que pueda decir a la audiencia dónde nos pueden encontrar? Claro que sí. Ya, estamos en la página web www.opening.education. Lo menciono en español, aunque está escrito en inglés, porque así está escrito. Esta página web no tiene .com, y nos pueden encontrar en el WhatsApp en el 099 801 7175. Estamos al norte de Quito, sobre la avenida Amazonas, frente al Parque Bicentenario Nuevo, al lado de Tamecargo. Esto es Amazonas y Río Curaray. Muchas gracias por haber venido. Hemos dialogado esta mañana con Eduardo Reynoso, creador del método El Otro Inglés. Nos vamos a una pausa y estaremos retornando.